Bienvenido a la clase número 31 del curso de electricista instalador de EDIS. Y siguiendo un poco con lo que veníamos viendo en la clase 30 de tableros, tablero secundario en este caso, ahora vamos a ver lo que es un tablero trifásico. No tiene mucho de diferente con respecto a un tablero común y corriente, simplemente que tenemos que tener ciertas precauciones de cómo distribuir las cargas, no mucho más de eso, digamos. En un tablero trifásico, nosotros vamos a tener, como en todo tablero, una térmica general, ¿sí? Que en este caso va a ser lo que llamamos una térmica, un ITM, una térmica, un interruptor termomagnético, es el nombre correcto, general, que en este caso, obviamente, si estamos hablando de un tablero trifásico, va a ser tetrapolar, ¿no? Tetrapolar. ¿Y por qué se llama térmica tetrapolar? Porque recordemos las clases de lo que es distribución de corriente trifásica. Nosotros estamos saliendo del transformador, ¿sí? En baja con 380 volts y van a salir 4 cables, ¿sí? Tetrapolar, porque nosotros vamos a tener las 3 fases R, S y T, y además el neutro. Sí o sí debemos, nuestra térmica general debe cortar absolutamente todo. Ustedes se van a encontrar tableros viejos, de diseños viejos, fuera de norma, donde la térmica es tripolar, donde no corta neutro, ¿sí? Cosa que está mal, está fuera de norma. Mi térmica principal debe ser tetrapolar. Yo debo cortar las 3 fases más el neutro. Entonces, en una primera instancia, yo voy a tener mi térmica tetrapolar, donde voy a tener los 4 contactos y mi manijita, digamos, que baja. Esta va a ser mi térmica principal, donde voy a tener R, S, T y neutro. Aclaración. En una térmica siempre conviene poner el neutro en uno de los bordes. ¿Bien? En este caso yo lo puse a la derecha, al final. Yo siempre pongo, una cuestión de gusto es esto, R, S, T y neutro. Hay gente que pone neutro, R, S, T. Siempre el neutro conviene poner en una de las puntas. ¿Está bien a la derecha? Está bien. ¿Está bien primero? Es correcto. Lo que no es aconsejable, ponerlo en el medio, ¿sí? Lo que sí hay que tener en cuenta, que una vez que nosotros elegimos una distribución, siempre mantenerla, ¿sí? No andar cambiando. Ahora vamos a ver bien por qué. Una vez que nosotros tenemos el corte general, que esto indefectiblemente va, sí o sí por norma, yo debo tener como si fuera una parada de emergencia. Tengo mi entrada general, tiene que haber una sola activación que a mí me corte todo, ¿sí? Recién ahí yo empiezo a distribuir. Puedo distribuir de varias maneras, usando lo que nosotros normalmente llamamos borneras de distribución. Pero vamos a suponer que ya lo tengo, ¿sí? Y
al igual que en una monofásica, yo me tengo que ir a alimentar el disyuntor. Vamos a dibujarlo más prolijamente como para que lo vea. Después la ubicación dentro del tablero es indistinta, ¿sí? Tengo mi disyuntor que en este caso, va a ser también tetrapolar. Y ahora les voy a decir por qué solamente en este caso. Fíjense una cosa, que yo voy respetando la ubicación de los cables. No nos olvidemos que por más que, bueno, acá en mi dibujo está todo dibujado en negro, después en la realidad cada fase va a tener su color. El R normalmente es marrón, es marrón. Digo normalmente porque no todo el mundo lo respeta. El S es negro. El T es rojo. Y el neutro es celeste. Lo único que sí o sí se respeta a rajatabla es que el neutro es celeste. O sea que este cablecito que está acá va a ser celeste. Y yo siempre voy a mantener los colores tal cual. Estos tres colores que están acá son los colores normalizados. Según las normas AEA, para fase yo voy a usar marrón, negro o rojo. Si estoy hablando de una instalación monofásica, yo puedo cablear mi casa con rojo y celeste. ¿Es correcto? Está correcto. ¿Estoy dentro de la norma? Estoy dentro de la norma. Negro y celeste, sigo estando dentro de la norma. Marrón y celeste, sigo estando dentro de la norma. ¿Ok? Ahora, yo puedo usar para R marrón, negro o rojo. Para S marrón, negro, rojo y así sucesivamente. En mi caso particular, vuelvo a decir, yo uso así como está. Marrón, negro, rojo y celeste. Marrón, negro, rojo y celeste. Y así voy a distribuyendo todo dentro del tablero. ¿Sí? A mí me gusta así. Marrón, negro, rojo y celeste. Ustedes pueden usar negro, marrón, rojo y celeste. Es distinto y está perfecto. ¿Sí? Una vez que yo ya salí del disyuntor, y acá hago otra aclaración. Generalmente yo no pongo disyuntor tetrapolar. ¿Sí? Espero a ver dónde tengo que distribuir y pongo disyuntores monofásicos. ¿Por qué? O sea, en vez de uno tetrapolar pongo 3, uno por cada fase. ¿Por qué? Porque si yo tengo una falla en un circuito o en una fase, si yo tengo uno general, me tira todas las otras dos que no tienen falla. Eso lo vamos a ver después también. Bien, una vez que yo ya tengo al igual que en una instalación monofásica, yo tengo mis cortes generales. Una vez que yo tengo mis cortes generales, esto sería mi disyuntor, ¿no? Acá estaría el botón de test, acá estaría mi palanquita. Recién ahí yo empiezo a distribuir de acuerdo a mi necesidad, ¿ok? Bueno, ¿qué tengo que alimentar? Y voy a alimentar uno o varios motores. Vamos a suponer que voy a alimentar un motor. Bien, acá es donde yo puedo, a partir de acá, alimentar una bornera. Vamos a suponer que voy a tener una bornera de distribución.
para hacerlo más prolijo. Conviene poner una bornera de distribución. Puede ser así, puede ser en escalera. Vamos a dibujar la que es en escalera. Perdón. Donde voy a alimentar cada una, vamos a dibujarla a ver como para que se entienda. Hay unos que se llaman peines, donde voy a tener una por cada fase, más el neutro, obviamente, ¿no? Y voy a tener alimentado así. Cada una de las fases y el neutro va a ir alimentando una barrita de las cuales se van a desprender varios consumos, ¿sí? Bien. Entonces, volvemos. Voy a alimentar un motor, ¿ok? Recordemos que el motor no lleva neutro. Entonces, voy a poner una térmica tripolar. Acá sí va a ser tripolar. No necesito neutro en este caso. Entonces, voy a necesitar sacar las tres fases. El neutro no lo voy a necesitar. Recordemos que es el neutro. Esto es la fase T, S, R. Entonces, voy a sacar de acá y de acá cada una de las fases. Y alimentaré un motor. Bien. Ahora debo alimentar, por ejemplo, ¿sí? Un circuito de toma corriente, ¿ok? Entonces, sacaré pondré una térmica monofásica, ¿sí? Y elegiré una determinada fase, ¿sí? Siempre voy a tratar de equilibrar los consumos, ¿sí? Por ejemplo, sacaré neutro y T, ¿sí? Acá hay un pequeño error de mi parte, ¿sí? Siempre en neutro les dije que vamos a respetar las condiciones que elegimos al principio. Por ejemplo, en este caso yo elegí poner el neutro siempre a la derecha de las fases. Acá, por más que sea monofásica, y va a andar igual, de acuerdo a como yo ponga la fase y el neutro, siempre conviene, por una cuestión de prolijidad, poner el neutro a la derecha, sea monofásica o sea trifásica. Acá no lleva neutro, pero acá sí lleva neutro, entonces si vengo con neutro a la derecha y sigo con neutro a la derecha. Y acá me voy al circuito de tomas, por ejemplo. Ahora, si tengo que
alimentar otro monofásico, por ejemplo, iluminación, y bueno, lo haré, sacaré de otra fase, ¿sí? Vamos a dibujar en otro color. Sacaré el neutro, que me voy a la derecha, y si antes usé la T, ahora voy a usar la S. Y me voy a todo lo que es circuito de iluminación. Y así sucesivamente, ¿sí? Todo lo que quiera alimentar voy a distribuir de esta barra de distribución, también llamado distribuidor, ¿sí? Este distribuidor es unas barritas donde tenemos una entrada de alimentación y varias salidas que van derivando a los distintos consumos, ¿sí? Ahora, como para ir, digamos, cerrando, yo tengo la costumbre de no poner este disyuntor, ¿sí? No poner este disyuntor. Te dice, wow, bueno, pone disyuntor. Sí, pongo disyuntor. Lo que no pongo es el tetrapolar, ¿sí? Por una cuestión de que en los consumos monofásicos, ¿sí?, yo pongo cada disyuntor en cada uno de los circuitos. ¿Por qué? Porque si a mí me falla un circuito, como dije al principio de la clase, me tira solamente ese circuito y no me corta absolutamente todo. Así lo podemos dibujar. Si yo tengo mi térmica tetrapolar, que va a ser mi térmica general, y ahí, recién ahí, yo voy a poner un disyuntor, otro disyuntor, otro disyuntor. Y voy a tirar una fase acá, una fase acá y una fase acá. Y el neutro va a ir acá, va a puentear acá y va a puentear acá. Recordemos que el neutro es común. Este es mi disyuntor, mi disyuntor. Bien. Entonces, recién de ahí voy a ir a las térmicas, ¿okay?, que van a comandar directamente y acá a los consumos, ¿sí? Bien, esa es mi distribución. Entonces, si yo tengo, vamos a suponer que este es el circuito de iluminación, este es el circuito de toma corriente y esto que yo, aires acondicionados. Entonces, si yo tengo una falla en mi circuito de iluminación, una fuga, una falla, lo que sea, se va a caer este disyuntor solamente y me va a quedar funcionando lo que son los tomas corrientes y lo que son los aires acondicionados. Si yo tengo este sistema y tengo una falla acá en mi circuito de iluminación, me lo detecta este disyuntor y me tira todos los distintos circuitos, ¿sí? Por eso yo soy partidario de poner disyuntores individuales. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué pasa con el motor? ¿No tiene disyuntor el motor? Sí, tiene disyuntor el motor. No nos olvidemos que nosotros vamos a derivar del principal, del consumo principal, vamos a derivar 3 fases al
a un tablero secundario que nos va a comandar el motor. Entonces, en ese tablero yo voy a tener un tablero secundario donde voy a derivar 3 fases y ahí sí yo voy a poner mi térmica y mi disyuntor tripolar, que va a ser la protección solamente de la maquinaria o el motor que esté dependiendo de este tablero y no afecte el funcionamiento del resto de la instalación, ¿sí? Obviamente, como todo, cada tablero se diseña de acuerdo a la necesidad en cuestión, a la necesidad del usuario o de lo que uno vaya diseñando, necesitando, ¿sí? Pero mayormente son todos iguales, más grande, más chico, más o menos, mediano, pero todos tienen la misma distribución, ¿sí? Como el consejo que le puedo dar es lo siguiente. Primero, usen distribuidores, no anden empalmando. Acá dibujé una especie de puente, pero bueno, puenteé solamente el neutro en 3 térmicas. Esa es una. Usen distribuidores cuando tienen varias derivaciones. Cada térmica con su terminal y en los agujeritos de los distribuidores con su terminal. No pongan el cable pelado apretando con un tornillo porque se van a terminar cortando los filamentos si apretan de más y el contacto no es bueno. Usen terminales, todo bien prolijito, terminales aislados, tanto en los distribuidores como en todas las térmicas. Al igual que en el tablero secundario, usen los cable canales, esos estriados, ¿sí? Para que no se vean los cables. Y no mucho más que eso. Después lo que son las señalizaciones y todo eso, lo sabemos. Bueno, espero haber sido claro en cómo se diseña o se arma un tablero trifásico, cómo pasamos de 380 a 220. Y bueno, cualquier duda ya saben que volvemos al Zoom y por mi parte les mando un gran abrazo y nos vemos en la clase que viene.